Muy buenas noches, queridos hermanos. Te saluda tu hermana Nancy Trujillo del Salvador, del Ministerio del Conocimiento de Yahvé, Perlas del Saber. Hoy estamos en estación número 29 y les traigo un tema muy interesante e importante. El tema que estudiaremos es Bene Haikam, la transformación del linaje y la inclusión de las naciones en herencia. Hoy, en este 29, día del conteo del Homer, estudiaremos la importancia de Bene Haikam. Así que empecemos, queridos hermanos, y decimos de esta manera: Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher kerishanu, bezi botab, bezi banu, al sefarab, aomer. Bendito eres tú, Elohim, Rey del universo, que nos santificó con tus mandamientos y nos ordenó en relación a la cuenta del Homer. El texto base que estudiaremos de las Escrituras es Bamidbar, capítulo 33, versículo 31. Partieron de Moserot y acamparon en Beni Haikam. A medida que el pueblo de Israel se acerca a los límites de la tierra prometida, las estaciones ya no describen únicamente el cansancio del desierto, sino encuentros con pueblos, fronteras y linajes antiguos. Si Moserot habló de la disciplina que forma el corazón, Beni Haikam introduce una dimensión del conocimiento de Yahvé, la confrontación con los orígenes, las raíces familiares y las naciones que rodean a Israel. Ya no están en la soledad absoluta del Sinaí. Ahora el campamento se mueve entre territorios habitados, rutas tribales y fronteras políticas. Históricamente, esta etapa se sitúa al este y suroeste de Araba, en dirección a Edom y Moab, en los caminos que conducen el valle de Jardín. Son zonas de tránsito donde convivían edomitas, amalecitas y clanes nómadas. El nombre Bene Haakam significa literalmente los hijos de Haikam o descendientes de Haikam. No se trata solo de un lugar, sino de una referencia a un clan o linaje. Haikam aparece mencionado en la genealogía Edom. Estos son los hijos de Seir Oreo, y Dishón, y Eser, y Dishan, y los hijos de Dishan, Uz y Arán. En Bereshit, Génesis, capítulos 36, versículos del 20 al 28, nos dice que en estas listas aparecen los clanes horitas y edomitas, relacionados con la región Bene Haikam. Parecen haber sido un asentamiento o territorio ocupado por uno de estos grupos. Esto es importante. Israel no solo atravesaba desiertos, también caminaba entre pueblos que representaban historias, culturas y oposiciones espirituales antiguas. Edom, descendiente de Esab, simboliza en la escritura el hermano rival, la carne, la fuerza humana independiente de Elohim. Amalek, asociado a esta zona, representa la resistencia constante contra el propósito divino. Acuérdate de lo que hizo Amalek cuando estaba débil. Y eso lo podemos ver en Devarim, capítulo 25, del 17 y 18. Por tanto, Bene Haakam no es solo geografía, es encuentro con las realidades de la historia humana caída. Es pueblo de Israel recién formado en el desierto. Ahora debía aprender a convivir y avanzar en medio de otras naciones. Ya no era aislamiento, sino misión. Ya no solo santidad interior, sino testimonio exterior. Aquí aparece un principio profundo. El propósito de Yahvé nunca fue que Israel existiera solo, sino que fuera luz entre los pueblos. Te pondré por luz de las naciones para que sea mi salvación hasta el último de la tierra. Isaac, versículo 49 al 6.
El contacto de Bene Haikán simboliza ese momento donde Israel reconoce que su identidad no depende de su entorno. Puede acampar en medio de edomitas sin perder su pacto. La santidad ya no es separación física, sino fidelidad espiritual. Los comentaristas clásicos señalan que estas estaciones cercanas a Adón muestran la tensión histórica entre ambos pueblos. Rashi observa que Israel rodeó el territorio edomita porque no se le permitió atravesarlo directamente. En Bamidbar, capítulo 20, versículo 21 nos dice, Rabán interpreta que Elohim enseñó paciencia y respeto por los limitantes ajenos, incluso frente a pueblos hostiles. Israel debía actuar con justicia. Eso revela otro aspecto del carácter de Yahvé. Él forma un pueblo santo, pero también ético y compasivo. Desde una perspectiva espiritual, Beni Haikán también nos habla de linaje. El hombre, hijos de, enfatiza herencia, sangre, pasado, y eso plantea una pregunta profunda. ¿Determina el origen nuestro destino? Pues la Torá nos muestra que no. Aunque Edom y Moab tenía historia de conflicto, Elohim obró redención incluso desde esos pueblos. El ejemplo más claro es Ruth, la moabita. Humanamente, su linaje era ajeno al pacto, pero su fidelidad la llevó a convertirse en parte del pueblo de Israel. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim mi Elohim. Eso lo encontramos en Ruth capítulo 1, versículo 16. De esa mujer extranjera nació la línea del rey David y finalmente del Mesías. Aquí el mensaje se vuelve mesiánico. En Yeshua se rompe la barrera de los linajes, que los gentiles son los coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías. Eso lo podemos encontrar en Efesios capítulo 3, versículo 6. Y también, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino co-ciudadanos de los santos. Eso lo encontramos en Efesios 2, 19. Lo que comenzó como hijos de Haikán termina revelando un misterio mayor. Elohim puede transformar cualquier linaje en herencia santa. Beni Haikán entonces representa ese punto donde Israel aprende que el pacto no es etnocentrismo, sino misión redentora. La elección no es privilegio exclusivo, sino responsabilidad de bendecir a otros. El creyente enfrenta sus propias estaciones, Bene Haikán. Son momentos donde confrontan su pasado familiar, sus raíces, sus limitaciones culturales o espirituales. Ahí entienden que su identidad final no proviene de la sangre ni de la historia humana, sino del llamado de Yahvé. Como dice la Brit Hadashah, mas a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, sino de Elohim. Y eso lo podemos encontrar en Yohanan, Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. El verdadero linaje nace del nuevo nacimiento. Así esta estación nos enseña que el conocimiento de Yahvé incluye reconocer que Él es soberano sobre genealogías. Puede tomar a un edomita, a una moabita o a cualquier gentil y hacerlo parte de su pueblo. Su gracia trasciende fronteras. En conclusión, hermanos, la estación 29, Bene Haikán, simboliza el encuentro con los linajes y las naciones y la revelación de que la herencia verdadera no depende del origen humano, sino del pacto con Yahvé. En medio de pueblos extraños, Israel aprende identidad. En medio de linajes ajenos, Elohim muestra redención. En medio de frontera,
nace la nación. En Beni Haikán nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia, porque el mismo Yahvé que formó a Israel en el desierto también abrió las puertas para que las naciones fueran coherederas en el Mesías Yeshua. Así el camino no solo prepara un pueblo, prepara una familia universal bajo el gobierno de Elohim. Así que, hermanos, tenemos que seguir adelante, tenemos que aprender que, que podemos transformarnos a través de Yeshua. Él nos enseña a través de este conteo del Homer 29 que podemos ser como Ruc. Nos pone ese ejemplo para que podamos continuar aprendiendo a transformar nuestras vidas como Él quiere que seamos. Declaración del Homer. Ministerio del conocimiento de Yahvé, perlas del saber. Nos despedimos con esta oración. Baruch atah Yahvé Eloheinu melech olam, asher kedishanu, bedmi botab, besi banu, al sefarab a Omer. Bendito eres tú, Yahvé, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con sus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente a la cuenta del Homer. Bendito eres tú, Yahvé, nuestro Elohim, Rey del universo, Creador de los cielos y de la tierra, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable y nos ha dado vida, propósito y redención por medio de Yeshua. Hoy nos presentamos delante de ti en este tiempo señalado, no solo para contar días, sino para ser transformados en lo más profundo de nuestro ser, tal como está escrito en tu Torah, instrucciones desde el día después del Shabbat, Mimojorab ha-Shabbat, esto es, desde el día que traigan el manojo para mecerlo. Contarás 7 Shabbatón, Sheba Shabbatón, completos hasta el día después del séptimo Shabbat. Mimojorab ha-Shabbat ha-Shabbat. Contarán 50 días y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Yahvé. En Vayikra, capítulo 23, versículos 15 y 16. Hoy es el día 29 del Homer, donde estudiamos el tema Bene Haikán, la transformación del linaje y la inclusión de las naciones en la herencia. Padre, venimos delante de ti con un corazón rendido y dispuesto. Nos despojamos de todo orgullo, de toda autosuficiencia y de toda resistencia a tu voz. Reconocemos que te necesitamos. Necesitamos tu dirección, tu corrección y tu obra transformadora en nosotros. Renunciamos a todo pecado, a toda dureza de corazón y a toda rebeldía y a todo aquello que hoy nos volvemos a ti con todo el corazón, con sinceridad, con temor reverente y con un anhelo profundo de ser cambiados. Declaramos que en Yeshua hay libertad verdadera. Declaramos que ya no somos esclavos del pecado ni de la muerte. Declaramos que toda cadena ha sido rota por el poder de su sacrificio. Por su obra en el madero recibimos el perdón completo. Por su sangre derramada somos limpiados y redimidos. Por su resurrección recibimos una vida nueva y eterna. Exponemos nuestro corazón sin reservas. Traemos delante de ti lo que necesita ser transformado. Ora en nuestro profundamente. Arranca toda raíz que no proviene de ti. Rompe toda estructura que no refleja tu verdad y establece en nosotros tu carácter. Espíritu de Yahvé, sopla vida sobre nosotros. Renueva nuestra mente, purifica nuestro corazón y alinea cada pensamiento, cada deseo, cada decisión a tu voluntad perfecta. Enséñanos a caminar con Yeshua. Caminó, a amar como Él amó
y obedecer como Él obedeció y a vivir para la gloria del Padre. Declaramos que toda atadura es rota, toda opresión cae y toda mentira es expuesta y descarriada por la verdad del Mesías. Rechazamos toda voz contraria a tu voluntad y afirmamos que tu palabra establece nuestra identidad. Avanzamos en este proceso día tras día, con perseverancia, con fe y con la certeza de que tú estás obrando en nosotros. Somos transformados, somos restaurados, somos afirmados y somos llevados a la plenitud de tu propósito eterno. Reconocemos que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en ti, en tu obra redentora, en tu vida eterna que nos ha prometido por medio de Yeshua. Vivimos con la mirada puesta en lo eterno, caminando como un pueblo redimido, apartado para ti, porque Él vive, nosotros también viviremos. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Baed. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre y jamás. Desde hoy caminamos en libertad, en santidad, redención y en el propósito eterno del Padre. Sellamos esta declaración con fe, creyendo que tú ya estás obrando en nosotros y que completarás la obra que comenzaste. Abba, no olvidamos que este conteo es el reconocimiento de la promesa de resurrección a manos del Rey de Reyes, Yeshua HaMashiach, como la gavilla del trigo. Amén, Selah. Salmos 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos el corazón y sabiduría. Llegamos, queridos hermanos, pero no decimos un adiós, sino hasta mañana. Que el Eterno les bendiga. Su hermana Nancy Trujillo. בכל מקום, כל הזמן, יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות. יש אלוהים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרן אור, את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור. וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. העם הזה הוא משפחה, אחד ועוד אחד זה סוד ההצלחה. עם ישראל לא יוותר, תמיד על המפה אנחנו נשאר. וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם.
שמאמין לא מפחד, את האמונה